Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de las normas que ha expedido el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del COVID-19 y su relación con el derecho laboral. Debemos empezar por decir que la emergencia que ha decretado el Gobierno Nacional está sustentada en lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución Nacional, que nos habla de una emergencia económica, social o ecológica. En este caso, el gobierno, haciendo uso de esa disposición constitucional, expidió el decreto 417 de 2020, con el cual decreta la emergencia y en consecuencia queda facultado por un periodo de 30 días, prorrogables hasta por 90, para proferir normas de excepción que procuren conjurar los efectos de una crisis como la que estamos padeciendo. Después de ese decreto 417, promulgó el decreto 457 de 2020 para ordenar el confinamiento de las personas, que los colombianos no saliéramos de los hogares para evitar el contagio. Y este decreto autorizó en su artículo tercero a las personas, personal de la salud, a las personas que trabajan con alimentos, con bebidas, para que continúen en su actividad y prestando el servicio a fin de garantizar por lo menos estos servicios esenciales y básicos para este momento. Después profiere el decreto 488 de 2020, en el cual se adoptan disposiciones relativas a las relaciones laborales. Si la gente está confinada, no va a prestar el servicio. Si no va a prestar el servicio, el empleador no va a querer pagarle el salario y las prestaciones al trabajador. Entonces, para conjurar esta situación, este decreto establece la posibilidad de que a los trabajadores se les dé vacaciones colectivas o que se les anticipe unas vacaciones con esta naturaleza. Pero además de ello, también se autoriza que los trabajadores por 3 meses puedan mensualmente hacer un retiro de cesantía, un anticipo rápido de cesantías, para lo cual solo se requiere la certificación del empleador de cuánto está dejando de percibir, en cuánto se ha reducido el salario del trabajador por cada mes. Y con eso entonces la administradora de fondos privados de cesantías van a abonarle al trabajador lo que ha dejado de percibir hasta por 3 meses. Entonces, con estas autorizaciones el gobierno previó pues facilitar a los trabajadores y los empleadores concertar la forma como iban a superar esta crisis, pues sin prestación de servicio y sin que las empresas percibieran ingresos. Respecto a la función pública, se promulgó el decreto 491-2020, disposición en la cual se establece cómo van a actuar las entidades, las autoridades públicas que sigan prestando el servicio pues de manera virtual, y se ordena de manera especial que las personas que están contratadas por prestación de servicios, en el caso de las universidades públicas, los ocasionales y catedráticos, esos docentes, no sean desvinculados para no dejarlos sin un mínimo vital. Bien, entonces esta es la primera parte de las disposiciones de naturaleza laboral. Con posterioridad, el gobierno profiere el decreto 558 de 2020 para mitigar un poco los efectos de la emergencia y del confinamiento en las relaciones laborales, y en este decreto se reduce la cotización para pensión, que era del 16% solo a un 3%, de los cuales el empleador pagará el 75% y el trabajador el 25%, con el propósito entonces de que entre empleador y trabajador tengan que hacer un pago mucho más reducido del aporte para la seguridad social en pensión. No se toca el de salud, este sigue igual, pero es un alivio importante si se tiene en cuenta que por los meses de abril y mayo se puede pagar solo el 3%, y no obstante ellos se van a sumar las semanas de estos 2 meses como semanas de cotización para la pensión, que aumentarán para que se completen las 1.300 semanas que exige la ley para acceder a la pensión, las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62. Y finalmente, en relación con el derecho laboral, se promulgó el decreto 568 de 2020, que crea un impuesto solidario. Este decreto 568 de 2020 establece o crea un impuesto para ser pagado por aquellas personas, servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Estado, que devenguen más de 10 millones de pesos. Entonces, ellos van a pagar del 15% en adelante, dependiendo de cuánto se gane.
Para ello se establece una parte del salario exento que es 1.800.000, o sea que los primeros 1.800.000 no va a ser grabado. Un ejemplo sencillo, si un trabajador, un contratista de prestación de servicios se gana 11.800.000, entonces el primer 1.800.000 no será grabado y los 10 millones restantes serán el valor sobre el cual se aplicará el porcentaje que fija este decreto. Entonces, esto lo van a pagar, como ya se dijo, los servidores públicos que tengan esas asignaciones y los contratistas de prestación de servicios del Estado. Pero también hay otras personas obligatoriamente grabadas. Los pensionados de Colombia que perciban pensiones por encima de 10 millones de pesos también son afectados con este decreto. También se les va a cobrar el impuesto en la misma forma que se acaba de explicar para los servidores públicos por aquello de que considera el Estado que estas son megapensiones que deben tributar. Y finalmente establece el decreto que para quienes de los servidores públicos contratistas de prestación de servicios, o sea, todos los que están afectados por este decreto, que devenguen menos de 10 millones de pesos, entonces establecen unas tarifas de impuesto, pero que será voluntario, o sea, no están obligados a pagar. Este decreto va a ser muy conocido y será muy controversial por cuanto el artículo 215 establece que el gobierno cuando dicte decretos de emergencia o decretos de excepción no puede afectar los derechos de los trabajadores y creemos que en este caso lo está haciendo. Esperemos a ver este debate en qué termina, que será finalmente, creo, la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre la materia. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho. Si les gustó, los invito a que le den like y se suscriban a mi canal para seguir recibiendo videos como este. Muchas gracias.